לעילוי נשמת לאה בת רוסה. לאה בת רוסה, בעזרת השם. En la Perashat Vaigash está escrito: Vaipol al Sabaró, Binyamin, Ahiv, Vaivek, Vayevek. Está escrito en la Perashá que cayó sobre los hombros de Binyamin, su hermano, y lloró en Yosef. ¿Sí? Yosef, cuando se encuentra con, o sea, después de que revela que él es Yosef, le revela a los hermanos, está escrito que él cae sobre el hombro de Binyamin y lloró. Y Binyamin lloró sobre su hombro. Dijeron los sabios en el Tratado de Megilá que Yosef lloró por los dos Bet HaMikdash que en el futuro iban a estar en el territorio de Binyamin, iban a terminar destruidos. Y Binyamin, ¿por qué lloró? Lloró por el Mishkan Shiloh, que en el futuro iba a estar en el territorio de Yosef y también fue destruido. Y hay quienes preguntan, ¿qué es lo que vio Yosef y Binyamin? ¿Qué vieron Binyamin y Yosef para llorar por el futuro, por la destrucción? En un momento de alegría tan grande, en el momento que se encuentran, en el momento que Yosef reveló a sus hermanos, se reveló después de 22 años que estaba desaparecido, de repente se encuentra. Dice, otra pregunta más: ¿por qué cada uno llora por la destrucción del otro? No del mismo. Pues, claro, dice, y no por el Jurbán propio. Yosef tiene que llorar, ¿por qué? Porque el Jurbán Shiloh, que se destruyó en su territorio, y Binyamin por el Bet HaMikdash, que se destruyó en el territorio de él. Dice, tenían que haber llorado por lo que pasó en el territorio de cada uno de ellos. Esto y más todavía. Porque de acuerdo a las palabras de los sabios, que Yosef y Binyamin lloraron sobre el Bet HaMikdash y sobre el Mishkan Shiloh. Dice, ¿cómo vamos a explicar el llanto de Yosef sobre los hombros de los demás hermanos? También lloró sobre los hombros de los demás. Y ahí no había ningún Mikdash. Claro. Bueno, en el Sefer Bayomer Yudá, en nombre de Rabbi Yehezkel Mikusmir, Sejas el Ibrahá, explica este asunto. Es sabido que el Bet HaMikdash se destruyó, ¿por qué? Por odio gratuito. El segundo Bet HaMikdash. Y nosotros cuando vemos que cuando se encuentran Yosef con sus hermanos, la sensación de esa separación que hubo entre ellos hasta ese momento se produjo justamente por odio gratuito que había entre ellos. Y la separación se prolongó, o sea, la prolongación de esta separación fue consecuencia de este odio gratuito, que se prolongó tanto. Y con Ruach HaKodesh vieron que el pecado de Sinat Hinam, el pecado del odio gratuito, iba a destruir los dos Bet HaMikdash. Por eso lloraron por el odio gratuito que provocó esta separación tan grande, que a su vez provocó que en el futuro también se destruya Bet HaMikdash. O sea, este odio gratuito que hubo entre ellos Ahí comenzó. Es el mismo odio gratuito que provocó la destrucción de los Bet HaMikdash. Entonces, no que lloraron lloraron porque el sentimiento de ellos fue el mismo que más tarde va a provocar la destrucción del Bet HaMikdash. Y que Yosef y Binyamin, cada uno lloró por el sufrimiento del otro. Esto va a enseñarnos para todas las generaciones que el arreglo del odio gratuito es el amor gratuito. ¿Qué quiere decir? Si yo lloro por lo que se destruyó en mi lugar, está bien.
seguro que es un llanto valedero. Pero llorar por el sufrimiento del otro, esto ya entra en la categoría de amor gratuito. Entonces, este es el arreglo. Ese llanto de Yosef sobre Binyamin, por lo que le pasa a Binyamin, y Binyamin por lo que le pasa a Yosef, este es el arreglo al odio gratuito. Que cada uno llora y se preocupa por el sufrimiento de su compañero, por cada uno por el llanto del otro, le duele más que el sufrimiento propio. Cuando pasa así, entonces, así como el odio gratuito provoca la destrucción y el llanto, también el amor gratuito provoca la redención y la alegría eterna. Y hay más. Vemos que en la continuación de las generaciones, el Bet HaMikdash que estaba en el territorio de Binyamin, no puede construirse sino después de la destrucción del Mishkan de Yosef. Por eso, ¿cuál es el lugar para el llanto de Binyamin al Mishkan de Yosef? O sea, ¿qué lugar tiene esto? Nosotros vemos que la reconstrucción del Bet HaMikdash va a ser solamente después de que se destruye también el Mishkan de Yosef. Y si no se destruye el Mishkan de Yosef, tampoco no hay posibilidad. No, pregunta acá. A ver. Forma de pregunta. Minken, Mama Kom Yesh le Bejiach el Binyamin al Mishkan de Yosef. La pregunta es, ¿qué lugar tiene el llanto de Binyamin acá? Si no fuera que se destruye el Binyan de Yosef, el Mishkan de Yosef, no se va a reconstruir el Mishkan de Binyamin. Entonces, ¿por qué tiene que llorar Binyamin? A la fuerza. Esto es va a ser un motivo de alegría para Binyamin. Que se destruya el Mishkan de Yosef, símbolo que ahora se puede reconstruir el Bet HaMikdash de Binyamin. Entonces, ¿por qué en verdad llora Binyamin al Mishkan de Yosef? Lo que tenemos que decir que Binyamin viene a enseñarnos qué es amor gratuito, pero en una categoría superior. ¿Por qué? Que mutab lo le Binyamin shelo ibane migdasho ubilbad shelo ejareb migdasho shel Yosef. Así que es preferible para Binyamin que no se reconstruya su Bet HaMikdash para que no se destruya el Mishkan de Yosef. Binyamin prefiere que su Bet HaMikdash no se reconstruya. ¿Por qué? Porque para que se reconstruya tiene que pagar un precio muy alto, que es la destrucción del Mishkan de Yosef. Y eso Binyamin no quiere. Si no se destruye, no se reconstruye el de él. Entonces, Abba se casó a su Yaliyot Tikkun Gamur. Dice, un amor tan grande que él llore, ¿por qué? Porque para que se construya su Bet HaMikdash se tiene que destruir el Mishkan de él. Y él llora por la destrucción de Yosef, que es para beneficio de él. Esto es un amor tan grande que esto significa el arreglo más fuerte para el odio gratuito que destruyó los dos Bet HaMikdash. El amor de Binyamin, llorar porque se va a destruir el Mishkan de Yosef, que eso le va a traer a él un beneficio, llorar por eso es un amor más grande que el odio que provocó la destrucción. O sea, puede arreglar ese odio que provocó la destrucción del Bet HaMikdash de él. Cuando el pueblo de Israel está unido, Akadosh Baruj Hu no puede traer sobre ellos la cualidad de la justicia. Akadosh Baruj Hu tiene que actuar con Rahamim, con piedad. Está escrito en el profeta Osea, Jabur Atzavim Efraim Anach Lo. A ver, vamos a ver qué quiere decir esto. Jabur Atzavim, cuando se unen las ramas de Efraim,
como quieren decir, cuando el pueblo está unido, anajlo, como que descansa. Afilu ovde atzavim. Atzavim, dice, cuando Jabur atzavim se refiere a la unión de los idólatras. Sí. Dice, inclusive ovde atzavim, que es ovde elivim o ovde kohavim. Anajlo, lo puede perdonar. Esto puede perdonar. Kevan she asobim yashpiu al araim. ¿Por qué? Porque la unión influye sobre lo malo. Af im halak libam ata ye shamu. Eso también está en el profeta. Dice, y si hay una separación entre ellos, el castigo viene enseguida por los pecados. Pero cuando hay una unión, Hashem actúa con piedad, actúa con misericordia. Y entonces, a pesar de que están pecando, los puede perdonar. Esta es la diferencia entre la generación del diluvio y la generación de la Torre de Babel. La generación del Mabul, la generación del diluvio, también cuando ellos no fueron renegados en las bases, ellos desaparecieron del mundo. Ellos no renegaron la base, ellos pecaron entre ellos, no pecaron con Hashem. ¿Cómo no quería pelear con Hashem? No, la generación del diluvio. La generación del diluvio fue de robo, fundamentalmente robo, pecaban entre ellos transgresiones mismos, sí. Entre ellos, pero no contra Hashem. Velon estam gesardinam ela ala gesel. Dice, y no se decretó el decreto de exterminación, sino por el robo, como está escrito en el Tratado de Sanedrín. Veilu, en cambio, la generación de la Torre de Babel, la Dora Flagá, la generación de la política, que ellos renegaron a Hashem, ellos quisieron pelear contra Hashem Yitbaraj. Lo nevdumina olam, ellos no se perdieron del mundo, solamente Hashem los dispersó. Hashem, ¿qué hizo? Hifizó al Pené, los desparramó por toda la tierra. ¿Por qué? Porque la Dora Flagá, Abonam Hamur Yoter Midora Mabul. Dice, vemos que el pecado de la generación de la Torre de Babel era mucho más grave que el de la generación del diluvio, pero Shelo Kafru, que la generación del diluvio no renegó contra Hashem. Entonces, ¿qué pasó? Ela, Ombrim Hasal, dicen nuestros sabios en el Midrash, Dora Mabul Ayu, Gaslanim, la generación del diluvio eran ladrones y ahí había peleas entre ellos. Por eso fueron destruidos, aniquilados. En cambio, la generación de la Flagá, la generación de la Torre de Babel, ellos se querían entre ellos. Había unión, había amor entre ellos. Como está escrito, Safahad Bedebarim Ahadim. Está escrito que eran una sola lengua y una sola palabra. O sea que ellos todos iban en el mismo sentido, pelear contra Hashem. Está bien. Por eso no fueron sacados del mundo para enseñarnos hasta dónde es grande la paz y hasta dónde es odiada la discusión. La Megilá Teja, que se elaboró, o sea, la Megilá Teja fue como la Megilá que se compuso por la destrucción del Bet Amidash Rishon, al Jurban Bet Rishon. Mathelet empieza con las palabras Eja Yashva Badad Air. Dice, ¿dónde está sola la ciudad? Sheyotzrot Notrikon Shel Amila Eiba. Que, o sea, Eiba es como violencia o miedo. Si vemos las palabras Eja Yashva Badad Air, la primera letra de cada palabra son las iniciales. Las iniciales forman el Eiba. Para enseñarnos que por esta Eiba
se destruyó el Betamigdash. Así lo trae el Menorat Amaor. De acá vemos que el Jurban de la destrucción del segundo Betamigdash, en la que nosotros todavía estamos sumergidos, ¿sí? Porque de ahí no salimos, fue por odio gratuito, como dijeron nuestros sabios en Yomá. Migdash Sheni, Shayu Oskim Torah, en el segundo Betamigdash, que se ocupaban de la Torah y se ocupaban de cumplir los preceptos y de hacer favores unos a otros. ¿Por qué fue destruida? ¿Por qué? Porque había entre ellos odio gratuito, para enseñarnos que es tan pesado el odio gratuito como los tres pecados tan grandes como son idolatría, relaciones prohibidas y derramamiento de sangre, que fue la causa de la destrucción del primer Betamigdash. Vemos, si el primero se destruyó por estas tres cosas, y el segundo se destruyó por odio gratuito, quiere decir que el odio gratuito es terrible. No sé si más, o equivalente por lo menos. Equivalente a los tres pecados. Y vemos que más, ¿por qué? Porque del primero salimos, se construyó el segundo, pero después no. Está escrito en el Sefer Pelioetz: Kol Shenanu Nitarim Mehetze, todo tiempo que nosotros estemos, que no nos purifiquemos de este pecado, o sea, del odio gratuito, y Efshar Ligael, no vamos a poder, no va a llegar la redención. Nosotros pedimos al Mashiach todos los días, lo pedimos, pero no hacemos que venga. Una cosa es que uno dice, ¿vos querés que venga el Mashiach? Sí, seguro quiero que venga el Mashiach. ¿Y por qué odias al otro? Y no hay respuesta. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, en el Midrash, a ver, Amar Kadosh Baruj Hu, dijo Kadosh Baruj Hu, ustedes provocaron que yo destruya mi casa, que yo queme mi casa, que queme el lejal. ¿Cómo? Con el odio gratuito. Ustedes quieren paz, ustedes quieren ser redimidos. Pidan la paz, pidan la redención, pero también tienen que hacerla, como está escrito, Shalom Shalom, Yerushalayim. Falta una ayuda ahí. Pida la paz Yerushalayim. El Jafes Haim escribió en una carta, y esto está escrito en el libro Lashon Haim. Bekarov adavar meod she semanenu u ikbeta de Meshija. Dice, estamos muy cerca. No. Dice, estamos muy cerca. O sea, es muy fácil decir que en nuestro tiempo está muy cercano a no dejar que venga el Mesías. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros podría fortalecerse en Torah, en buenas acciones, y traer paz al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para inclinar la balanza a los méritos. ¿Y cómo? ¿Cómo no se rompe el corazón del hombre de Israel? Para ver que justamente en este tiempo el Satán tiene éxito en aumentar en peleas y en discusiones en tantas ciudades de Israel. Y por esto se profana el nombre de Hashem muchísimo. Una profanación del nombre de Hashem, Hilul Hashem, tremendo. Y hasta cuánto llega nuestra obligación de cada uno que tiene en sus manos la posibilidad de reprochar y no permitir que una persona escriba una cosa mala sobre su compañero, escriba o diga o haga. Sí. ¿Por qué? Porque este es un pecado tan grande. Y Bealken Ajay Bereay. Por eso, hermanos y compañeros,
Husuna alas mejem. Cada uno tiene que preocuparse por sí mismo y por todo el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que Gadol Mejulal, para que el nombre de Hashem no siga siendo profanado. Ve Itamez, le arbot shalom, y cada uno preocuparse por aumentar la paz en su lugar, y por mérito de esto que tengamos que seamos merecedores de escuchar la voz de la paz en el mundo. Esto lo dijo el Hafez Haim, y ¿quién lo escucha el Hafez Haim? El Hafez Haim dijo, hasta que no haya amor gratuito no se va a reconstruir el Beit HaMikdash. Hasta que no lo escuchemos.